Buen día, acá con Ricardo Gutiérrez y Sigrid Gallardo y la que habla, Pía Maldonado. Vamos a hacer este booktuber donde vamos a estar hablando sobre la ley 20.609, que es la ley antidiscriminación, también conocida como ley Zamudio. La ley 20.609 fue una ley que conmocionó al país y tuvo bastante revuelo. Esto debido a que su tramitación empezó en el año 2005 con el presidente Ricardo Lagos y tuvo su promulgación en julio de 2012 con el presidente Sebastián Piñera. Esto debido a un hecho que conmocionó al país, el cual fue la golpiza del joven Daniel Zamudio debido a sus orientaciones sexuales, lo que desencadenó la muerte del joven a finales de marzo del año 2012. Bueno, su muerte evidenció la falta de legislación en el país respecto de la discriminación, lo que aceleró el proceso. La ley 20.609, más conocida como la ley Zamudio, establece que se debe sancionar cualquier acto de discriminación arbitraria. Estos pueden ser de orden ideológico, de raza, de etnia, de creencias, etc. Los ámbitos o patrones a seguir para el procedimiento empieza con la denuncia, que tiene que ser sí o sí dentro de 90 días después de ocurrido el hecho discriminatorio no arbitrario. ¿Qué pasa si se presenta una denuncia después de un año? Es rechazada. Y sí o sí la denuncia debe ser hecha por el afectado, un cuidador o un representante legal. Hecha la denuncia, viene la citación a la audiencia de ambas partes. Acá es donde se decide la sentencia, que varía en muchas cosas. Puede ser de dejar sin efecto el acto de discriminación, la protección al afectado, asegurar la protección al afectado, o una multa que va desde el 5 a 50 UTM. Las agravaciones. Las agravaciones ocurren en función del artículo 12 del Código Penal, que dice así: cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión o creencias de la víctima, la nación, raza, etnia o grupo social a que pertenezca, su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca. De cómo se procede la ley Zamudio. Bueno, esta noticia es sacada del Diario Constitucional, publicado el 30 de octubre del 2014, bajo el título de Corte de Concepción confirma sentencia que condenó a colegio por transgredir ley Zamudio. ¿Qué ocurrió acá? En el Colegio Santísima Trinidad de San Pedro de la Paz, un estudiante que cursó kinder, primero y segundo medio, bajo una matrícula exclusiva, ya que la madre no cumplía con los parámetros establecidos de familia, sino que era una mujer soltera, pero que vivía con familiares. Se permitió que la niña entrara al colegio. ¿Qué pasó en la mitad de su segundo básico? La familia se fue por 2 meses a Calama y al regreso, cuando quisieron reintegrar al colegio a la niña, el establecimiento educacional le negó esa posibilidad, ya que la madre ya no se encontraba viviendo con familiares, sino con su actual pareja y que no era el padre de la niña. Frente a esto, la tercera sala de corte de apelaciones de Concepción confirmó la sentencia del primer juzgado civil de Concepción en 26 de junio del 2014, donde se ordenó reincorporar a la menor como alumna a contar del segundo semestre del 2014 o en el año escolar 2015, debiendo asimismo el establecimiento pagar una multa equivalente a 425.310 pesos.
Sin embargo, y considerando todos aquellos casos en que esta ley ha permitido la restitución del Estado de Derecho vulnerado arbitrariamente, nos surgen algunas consideraciones críticas sobre su funcionalidad procesual y finalidad pedagógica, ya que el sistema que hace cumplir la ley funciona muy lento, es muy burocrático. Como ejemplo tenemos aquí a la directora de Fundación Iguales. Ella en una entrevista realizada por el canal de YouTube del Poder Judicial de Chile nos da ciertas orientaciones respecto a las falencias de esta normativa. Ella plantea que la ley contiene ciertas dificultades, como decía, como la falta de información de la ley por parte de algunos abogados y de los afectados también, las bajas multas y dificultad para probar la discriminación hace muy difícil la aplicación de esta ley. Por otra parte, si se logra probar que fue víctima de discriminación, el culpable debe pagar entre 5 y 50 UTN, más o menos entre 200.000 y 2.500.000. Y ese dinero no va al afectado, sino que es para el Estado. Es decir, tiene poco poder para disuadir esta normativa a las personas que no cometan estos actos de discriminación. Además, la dificultad de aportar pruebas suficientes ha sido un problema severo que lleva a cuestionar la posible morigeración de las reglas generales en esta materia. También es preocupante que múltiples fallos confundan la necesidad de acreditar la diferencia de trato hecho con su carácter de discriminatorio, calificación jurídica que corresponde al juez. Cuestiones todas que hacen preguntarse por si esta ley corresponde o no a un medio eficaz para disuadir a las personas e instituciones a no cometer actos de discriminación arbitrarios, como también genera ruido y un gran vacío, pues propende a la sanción del acto discriminatorio antes que a la educación en la inclusión, la integración social y educacional. Pero pese a lo anterior, la ley número 20.609 tiene un impacto sustancial en el contexto escolar, ya que la ley puede ser una herramienta para asegurar el acceso a la educación y la permanencia en esta, toda vez que los y las estudiantes y familias sean víctimas de prácticas discriminatorias. La ley, al definir la discriminación arbitraria y tipificar las formas de discriminación en 15 categorías, comprende un marco regulador de aquellas prácticas que deben ser evitadas, tanto en el acceso a la educación, el trato hacia las y los estudiantes y sus familias. Esta ley es un desafío para la gestión y el liderazgo escolar porque no se puede pensar en mejorar las estrategias educativas sin tener en consideración un contexto escolar que sea adecuado para el desarrollo mental de las y los estudiantes. Por eso, para las personas que cumplen con un rol de liderazgo y gestión en las escuelas, tienen como desafío integrar esta ley de manera que sus acciones e ideas representen y compartan una conducta de no discriminación. El liderazgo escolar, como una de las partes fundamentales en la gestión escolar, y la ley antidiscriminación son binomios relevantes a la hora de aplicar un contexto escolar inclusivo y equitativo, tanto desde la selección y evaluación de programas de estudios, formulación e implementación de protocolos para la buena convivencia escolar, como también en el acceso de los estudiantes en un establecimiento sin discriminaciones arbitrarias. De esta manera es entonces como se relaciona esta normativa, la ley número 20.609, y el contexto escolar y la gestión y el liderazgo escolar.
A modo de cierre, podemos decir que la Ley 20.609, más conocida como Ley Zamudio, es de vital importancia dentro del contexto escolar, pues nos ayuda a promover la tolerancia y la sana convivencia dentro del aula, evitando actos de discriminación y violencia. Por otro lado, dentro de lo que hemos investigado, consideramos que en Chile existe un déficit de educación con relación a los derechos humanos, la inclusión y la equidad, lo que nos lleva a un largo camino por recorrer en relación a la no discriminación.